Hola, soy Karen de Como Travel y el día de hoy hemos preparado este evento virtual para hablar sobre emprendimiento social con dos invitados especiales. Alan Rhodes, coach de empresas con propósito, y Adolfo Berraquero, encargado de innovación y emprendimiento en Bridge for Billions. Un modelo de negocio con impacto, que quiere Ujú, decir que ya esa empresa, su propósito de existir es contribuir con un impacto positivo a la sociedad. ujú. Entonces, bueno, ante toda esta amalgama de términos, no sé si nos podéis dar un poco de claridad y también cuál sería la situación actual de este sector de empresas con impacto, qué porcentaje puede haber o bueno, un poco cuál es la situación actual. ¿Quieres tú, Alan, o...? Yo propongo que tú eres el experto en empresas sociales Bueno, y luego yo debatiré, venga, porque para mí no es lo mismo, pero va. vale. Yo es que tengo una opinión bastante personal en este respecto, ¿no? Sobre el qué es el emprendimiento social o qué es una empresa social, creo que tú has explicado perfectamente por los diferentes tipos, ¿no? O los diferentes ángulos desde donde se puede ver. Eh, Nosotros desde Bridge, así rápidamente lo que te he escuchado, somos una empresa cuyo modelo de negocio está enfocado a generar un impacto en el mayor número de personas posibles, ¿no? Y es nuestra forma de generar un crecimiento, en este caso, enfocado a personas que tienen menos recursos o a personas que no tienen todo el acceso a ciertas oportunidades para ayudarles, en este caso, a emprender y hemos convertido en un modelo de negocio en torno a este concepto para poder subsistir como empresa teniendo un impacto, ¿no? Es decir, cuanto nosotros, digamos, trabajamos en dos líneas. Uno es, tenemos un producto que es un programa de incubación para emprendedores sociales y no sociales, y ahora quiero remarcar ese punto y quiero volver a mi opinión un poco política, que es lo que quiero comentar. Y trabajamos, ¿no?, con emprendedores con ese programa de incubación digital y los ayudamos a desarrollar, pues, los primeros pasos en su camino emprendedor, y eso nos permite hacerlo nuestra otra línea de trabajo, que es que trabajamos con grandes corporaciones, con gobiernos, con grandes fundaciones, con universidades de todo el mundo, ayudándoles a digitalizar y a trabajar de una forma un poco más eficiente, de una forma un poco más completa sus programas de apoyo a emprendedores, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces hemos convertido, pues, un negocio en torno a un objetivo principal, que es ayudar al mayor número de emprendedores a que puedan desarrollar soluciones para ayudar y hacer la vida de otras personas un poco más sencilla, ¿no? A mí lo que me ocurre con el concepto de empresa social es que cada vez lo detesto más, y cada vez me gusta menos, y cada vez creo que nos hace más daño, porque un poco para el gran colectivo, o para solamente es mi visión, pero tengo la sensación de que cuando hablamos de emprendimientos y diferenciamos emprendedores sociales y emprendedores normales, ¿no?, o no sociales, estamos como tirándonos toda la responsabilidad de que los que hacemos cosas buenas solamente deberíamos ser nosotros, por tanto, de quien se espera, ¿no?, que se hagan cosas con impacto, con sentido, con valores, son de los emprendedores sociales, y a la vez creo que nos estamos poniendo una etiqueta que nos hace más daño que lo que nos ayuda realmente, ¿no? Entonces, yo creo que, por definición, toda empresa debería ser lo que consideramos una empresa social. eh, Toda empresa ha de convertirse en una empresa con unos valores y con un propósito social, y toda empresa que nazca ha de nacer como empresa social. Así que yo creo que deberíamos intentar desmitificar un poco lo que significa ser una empresa social y abrazar más, ¿no? Deberíamos, creo que, abrazar más a los que se supone que por definición no son sociales, para que entiendan que deben serlo, y a los que nazcan, que no hay otra forma de ser, que han de ser empresas con propósito, empresas con valores y empresas que nazcan para generar un valor real en el mundo, y a partir de ahí, ¿no?, generar un negocio y generar una serie de riquezas, ¿no? Esta es un poco mi visión sobre el emprendimiento social. No sé si he respondido algo realmente. Sí, sí. Vale. Alan. A mí el concepto de empresa social me gusta la que promueve, ya lo comentaba antes de entrar ya al webinario, Juan del Cerro, que es un mexicano que
participé en una organización que se llama Social Lab, que tiene presencia en diferentes países, y también tiene una plataforma que recomiendo mucho que se llama disruptivo.tv. Ujú, Y él dice, bueno, la empresa social es una organización que busca resolver problemas sociales y ambientales utilizando las herramientas del mundo empresarial, ¿no? Entonces, es empresa porque busca generar ingresos y rentabilidad, pero a la par está buscando resolver su misión o su razón de ser es resolver algún problema socioambiental. Y efectivamente, como dice Adolfo, con esta idea como de escalabilidad, ¿no? Entonces, muchas startups, pero con ese enfoque, se pueden considerar como empresas sociales. No nada más en el mundo startupero, voy a llamarle, sino hay, por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, donde hay muchas organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, que les llaman ahora aquí en México, están explorando maneras de, por ejemplo, comercializar, diseñar nuevos productos textiles con cooperativas de mujeres de comunidades indígenas, pero que sean productos que sean atractivos para el mercado nacional e internacional, ¿no? Entonces, ONGs que antes vivían de fundaciones, ahora se están replanteando la idea de cómo transformarse en una empresa social, ¿no? Resolviendo el tema de la comercialización, ¿no? El problema de darle valor a productos hechos por mujeres indígenas. Entonces, para mí, esa intersección, ¿no? Herramientas de la empresa para resolver. Entonces, es el cruce, es el híbrido entre una ONG y una empresa, ¿no? Y genera la empresa social. Ahora, esta idea de empresas con propósito, para mí no es igual a la empresa social, porque como bien dice Adolfo, también hay empresas, idealmente cualquier empresa debería tener un objetivo de resolver algo, y todas tienen de alguna manera un objetivo de resolver algo, un servicio, una necesidad, ujú, algunos más como en el deseo, ¿no? Entonces, explorar el tema del propósito se me hace fundamental. Para mí el propósito como una dimensión de una organización es, y va más allá de la visión y la misión típicas que tienen muchas organizaciones como enunciados, ujú, sino, le decía Frederick Laloux, como la razón de ser y de ujú, existir en el mundo, ¿no? ujú, Y en la que el propósito no se define por quienes formamos parte de la organización, sino se descubre. Y eso es parte de este cambio de paradigma, es decir, no estamos buscando definir para dónde queremos ir, que eso sería mucho la misión de una organización, sino a partir de lo que el mundo está pidiendo de esta organización, ¿no? ¿Qué está pidiendo el mundo de Común Travel? ¿Qué está pidiendo el mundo de ecoturismo genuino? ¿Qué está pidiendo el mundo de mí desde transición.coach? Y entender que el mundo luego pide diferentes cosas o espera diferentes cosas de mí ujú. que lo que yo quisiera ofrecer, porque ven en mi organización una razón de existir, ¿no? Una contribución que hace. Entonces, ahí es interesante poder definir o reflexionar acerca de esos temas. Yo quiero añadir, si me permitís, una cosa a lo que comentaba Alan. Y ahora te debato yo, Alan, a ver qué te parece. Cuando hablas de empresa con propósito, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con la definición que has hecho, pero para mí se traduce a, efectivamente, no tiene tanto que ver con la misión y con la visión estratégica de una compañía, sino es más con el por qué y el para qué esa empresa existe, ¿no? Pero a mí voy un paso más allá. Para mí el propósito de una empresa o ese concepto de empresas con propósito, para mí nace más porque la persona, porque una empresa a veces se nos olvida que simplemente son personas trabajando en algo, ¿no? O sea, a veces hablamos de empresa como si fuera un ente. No, hablamos de personas con propósito, ¿no? O personas que entienden que han de tener un propósito y que luego hay una consecuencia y se convierte en una acción empresarial, ¿no? Que se resuelve con un negocio y con una transacción de dinero, ¿no? Pero creo que es un paso más anterior, que debemos hablar de que hay una necesidad única ahora mismo que nace, creo, por la sobremasificación de personas sin propósito y, por tanto, de empresas sin propósito,
entramos en un mundo en el que entendemos que o hacemos las cosas con un porqué y un para qué con sentido, o estamos simplemente poniendo humo encima del humo. Y al final ya no vemos nada, ¿no? Entonces, creo que es un concepto que a veces sobretiramos al concepto empresarial. No. Hay personas que ya creo que ponen un punto sobre la I y ponen un poco el golpe sobre la mesa y dicen, no, ya vamos a hacer cosas, pero con un sentido, con un propósito, porque yo personalmente como humano quiero estar aquí con un porqué y un para qué definido, y hay gente que simplemente eso lo acaba desarrollando por una línea y otra gente que lo que hace es montar empresas para dar continuidad a su porqué o a su para qué, ¿no? Para mí eso es una empresa con propósito, cuando hay detrás a gente con propósitos, ¿no? Reales, ¿no? Se me hace súper interesante, porque a mí parece, de repente pensé en el debate, el de huevo y la gallina, ¿no? Ya, total. Total. ¿Qué va antes? Y creo que más bien no es ni una ni la otra, puede ser una o la otra, porque es real que estamos viviendo un tiempo y un tiempo que nos requiere cada vez mayor creatividad para enfrentar los problemas complejos del mundo. Y hay dos maneras, creo yo, de reaccionar. Bueno, puede haber muchas más maneras, pero para simplificarlo puede haber dos maneras, ¿no? O entrar en la ansiedad y en la pasividad y en el shock de no poder hacer nada ante todo eso. Y dos, quienes deciden, creo que puedo hacer algo. Ahora, algunas veces quien está en el shock de no poder hacer nada puede ser inspirado o inspirada esa persona a agregarse a un propósito más amplio que el que puede visualizar, ¿no? Entonces, el encontrar una organización, empresa, privada, una entidad de gobierno, una ONG, que tenga un propósito claro y que me inspire a movilizarme, es la gallina, ¿no? La otra es si yo como persona tengo un propósito claro y entonces jalo o empujo, ¿no? Para que otras personas se agreguen a una iniciativa. A mí me gusta mucho, otra vez voy a agarrar como el paradigma de que sí las organizaciones están conformadas por personas y las personas hacemos a las organizaciones, pero al mismo tiempo la organización es un ente por sí mismo. O sea, tiene vida propia. Porque si el día de mañana Adolfo ya no está en la organización, ¿no? Que está impulsando las empresas sociales, alguien más tomará los roles que él tenía. Y entonces tiene vida propia. Y siempre hablamos, ¿no? Que de empresas que nacen, crecen, y hay las que mueren también, ¿no? Kodak y muchas de estas empresas que fueron icónicas en el siglo pasado, literalmente en el siglo pasado. Entonces, creo que puede ser un debate de huevo y la gallina, creo que no debe ser así, pero que para mí sí, las empresas con propósito son las que pueden también inspirar a personas a unirse, o que yo, que tengo claro cuál es mi propósito, recientemente me han invitado a una organización y mi primera pregunta es, ¿el propósito de la organización está alineado con mi propósito? ¿Quiero yo trabajar ahí? Porque luego buscamos el trabajo porque necesito el trabajo, no porque realmente me llene. Y entonces sucede lo que dice Gallup en su investigación internacional de solo el 16% de los colaboradores de las empresas en el mundo están comprometidos con la organización, pero porque no hay alineación de propósitos. Pablo, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, voy a plantear otra pregunta. Bueno, se ha comentado un poco al principio en las primeras intervenciones que no solo pueden... O sea, la parte de que las empresas existentes que ya están dominando el mercado pueden reconvertirse, ¿no? A empresas con propósito. O sea, yo lo que percibo también es que está ahora como muy en tendencia toda la parte de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa a los objetivos de desarrollo sostenible, y todas las empresas empiezan a hacer muchas prácticas en ese sentido, pero sin realmente cambiar su misión o su propósito de lo que hacen como empresa. Muchas veces
como que son procesos que van siempre de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, nuevas directrices y se imponen pues a toda la sociedad para adaptarse o para imponer unas nuevas prácticas en la empresa. Y luego, por otra parte, está el tema que decís de las personas, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros como individuos podemos promover una revolución en el mundo empresarial, tanto como trabajadores como consumidores, que al final eligiendo a las empresas que nos gusten por su propósito y no por lo que no tanto por el producto o el servicio que den, sino por el propósito que tengan. Bueno, esta es como la reflexión y... Vale. Entonces, o sea, divido un poco la reflexión en dos cosas, creo, ¿no? Que si la he entendido bien. Por una parte es, al menos mi traducción de tu pregunta es, ¿cuál es el papel real y cuál es el puro marketing en cuanto a las empresas que se están sumando a ciertos carros que no se han Sí. sumado nunca? ¿Hasta qué punto las empresas tradicionales, por así decirlo, se están reconvirtiendo hacia empresas más sociales? Y luego la segunda parte sería, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como individuos para cambiar este sistema desde dentro? Vale. ¿Voy yo otra vez, Alan, primero? ¿Sí? Vale. Me deja a mí el marrón. Yo a la primera pregunta creo que es bastante claro y bastante evidente, y decir lo contrario sería mentir si no reconocemos que empresas tradicionales están sumándose o quieren sumarse o hay iniciativas más certeras o menos, ¿no? Ahora ya es entrar a valorar la eficiencia, el impacto real, si el dinero invertido se está invirtiendo en los problemas de verdad que tienen que solucionar o podrían. Yo tampoco sé la fórmula. Yo supongo que si yo supiera la fórmula perfecta ya la estaría ejecutando, ¿no? Pero que sí hay evidentemente cada vez más iniciativas y tanto por convicción, porque quieren hacerlo, como porque no les queda otra. Porque ya ven que surgen otras empresas, tanto de su nivel, competidoras, como empresas que han nacido después y que están tomando la carrerilla, que les están pasando por la derecha o por la izquierda y que necesitan sumarse a ciertos discursos. Yo aquí sí es cierto que, y también un poco haciendo alusión a la segunda parte de la pregunta, creo que la forma en la que nos podemos tomar esto, es decir, podemos hacer una reflexión tanto positiva como negativa según la perspectiva desde el punto en el que la miramos. Es decir, si estamos pensando o viendo o queremos resultados en el corto plazo o en el medio plazo o en el largo plazo. Creo que como todo es cuestión de perspectiva. Entonces, corto plazo, pues seguramente yo soy el primero que te va a decir insuficiente lo que está ocurriendo, porque no veo resultados reales, no veo resultados específicos que me haga pensar que estamos o que están haciendo las cosas mejor que hace 5 años, ¿no? O hace 3 años, o hace 2 años, ¿no? Si pienso en el medio o largo plazo, pues creo que mi opinión cambia o va variando, ¿no? Porque entiendo que esto es una carrera de fondo y que también es un poco ingenuo pensar que vas a cambiar los comportamientos, la cultura, la tradición, la forma de pensar y de hacer, que toca una parte cultural pura y generacional, seguramente en muchos casos, de forma de hacer, toca una de marca, toca una imagen, toca pues muchas cosas mucho más grandes que simplemente una empresa cambie, ¿no?, su forma de actuar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, yo sí creo, por darte una respuesta, yo sí creo que están haciendo cada vez más cosas, creo que estamos aprendiendo a hacerlas cada vez mejor, o me gusta pensar de esa forma. Al corto plazo sí soy crítico y creo que es insuficiente o que se podría hacer mucho más. Al medio o largo, pues seguramente si hablo con mis padres, que es el medio plazo, pues y les cuento lo que ahora mismo hay ciertas empresas que para ellos pues son empresas, ¿no?, que hemos compartido en generación, pues seguramente se quedarían impresionados con solamente imaginar que ahora mismo están entrando en ciertos conceptos, ¿no? O si hablo con mis abuelos, ¿no?, pues igual, seguramente cuando hable con mis nietos, pues me quedaré impresionado viendo todo lo que se ha avanzado, ¿no? Este es el gran conflicto, uno de los grandes conflictos del ser humano, ¿no? La medición del tiempo y la perspectiva, ¿no? Y luego, por responderte a la segunda, creo que la responsabilidad es absoluta. O sea, aquí no podemos, como consumidores, o sea, ni como consumidores, ni como trabajadores, ni como líderes, no podemos pasarle la pelota
a un segmento y decir, ya está, la responsabilidad es de los políticos, la responsabilidad es de los trabajadores, la responsabilidad es de los productores o de los consumidores o de los... No, la responsabilidad es de todos. Aquí estamos todos y vivimos todos. Entonces aquí todos tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que hacer, no solamente opinar, hablar y pensar, tenemos que hacer también. Entonces creo que la responsabilidad es absoluta y que sí es cierto que según qué segmento y según qué capacidad y qué recursos tenemos, podemos contribuir un mayor o menor número en el porcentaje total, pero que sin ese porcentaje, pues el mar tiene menos agua. Entonces creo que la responsabilidad es absoluta y luego hay muchos casos muy prácticos y muy fáciles de medir sobre cuando por cierto episodio X números de personas dejan de consumir cierto producto o por las redes sociales empiezan a criticar o empiezan a hablar mal sobre un producto, vemos muy rápidamente la reacción de la marca. Es decir, eso es más real que nunca. Por tanto, capacidad tenemos. Para mí la gran pregunta sería, ¿queremos realmente cambiar ciertas cosas o nos gusta tal y como están y preferimos quejarnos de boca, pero luego me gusta comerme ese producto y en verdad no quiero que lo quiten, ¿no? Aunque sepa que está, o quiero comprarme esa camiseta y no quiero realmente que esta marca desaparezca, aunque sepa que están haciendo unas prácticas en otro sitio, ¿no? Pero eso ya necesita una autocrítica que tampoco queremos hacer siempre, ¿no? Es un poco incómoda, ¿no? Entonces, bueno, me caigo ya, Alan, a todo tuyo. No tengo nada que decir. Siguiente pregunta. No, yo me integro, creo que para mí una frase es, no nos queda de otra, que dijo ahorita Adolfo. O sea, porque el mercado está cambiando y está exigiendo otro tipo de productos y servicios, de experiencias y sobre todo de propuesta de valor. Para mí, por ejemplo, la crisis que estamos atravesando a nivel mundial ahorita, y que entonces hay empresas que están ahorita cerrando aquí afuera, ¿no? Restaurantes, hoteles, porque la gente empezó a dejar de viajar. Y la pregunta a ellos o a otras organizaciones que empiezan a entrar en una ansiedad y en crisis es, ¿y vamos a existir después de esto? Y la pregunta es, si tu propuesta de valor no sirve al mundo, vas a morir, ¿no? Entonces no es tratar de inventar el hilo negro, sino de estar percibiendo constantemente y experimentando y proponiendo qué sigue, ¿no? No queda de otra. Para mí, cuando leí primero el concepto de capitalismo consciente, ya esas dos palabras me chocaban muchísimo, ¿no? Porque capitalismo, ya desde el mundo ONGero, ¿no? De choque, cambio climático, pues ya es una palabra muy cargada, ¿no? Con todo lo negativo que pueda expresar. Y luego le metes lo consciente, a según. A mí me sonó a greenwashing, ¿no? Total. Pero al leerlo y entender qué es lo que están planteando hacer, se me hace bien interesante. Y otro movimiento que se me hace muy interesante, que parte también de la gran empresa, es este concepto de las empresas B, ¿no? Las empresas B es como definiendo desde su acta constitutiva aquello que van a hacer y con un propósito para el bienestar del mundo. Y escuchar, y uno dice, bueno, con empresas pequeñas, medianas, lo veo que realmente hay una intencionalidad real y auténtica de hacer las cosas diferentes. Pero cuando Danone dice, vamos a ser empresa B, ya empiezas a dudar si es cierto. Ahora, cambiar una estructura multinacional como es un Danone es una tarea titánica, aunque hay la intencionalidad de hacerlo, ¿no? Para mí, esas empresas o cambian o van a morir, como han muerto las grandes empresas que pensábamos que nunca iban a morir, ¿no? Porque no cambiaron su modelo de negocios, sobre todo porque no respondieron a lo que el mundo necesita. Y ahorita lo que el mundo necesita es organizaciones que sean resilientes y adaptativas, que puedan entender y contribuir de una manera positiva a este caos que tenemos. Dependiendo con quién escuches, unos te dirán, el capitalismo está dando sus últimas patadas de ahogado, como dicen en México. Estamos en un momento de cambio civilizatorio, ¿no? Entonces estamos en un momento de transición a otras cosas, nada más que no visualizamos
esa transición a dónde nos puede llevar y vamos con miedo porque decimos, la verdad que nos gusta cómo estamos, nos gusta esta comodidad que hemos creado en el mundo occidental, en las grandes ciudades, y no vemos países como México, donde 60% de la población vive en extrema pobreza, que este sistema nada más no funciona, ¿no? Y me parece algo también como bien interesante sobre la responsabilidad de cada uno, ¿no? ¿Cómo soy responsable yo de consumir aquello que va a contribuir de manera positiva al mundo y no afecta al mundo? Dos, ¿por qué tomo un trabajo en Coca-Cola y luego me compro todo orgánico y fair trade, ¿no? Entonces, no, a ver, jóvenes, hay que ser coherente en el hacer y en el comprar. No nada más es el poder del consumidor, es el poder del hacer, ¿no? Y de estar presente en la organización que quiero estar. Lo que a mí se me hace muy curioso también en esta, si se plantea un posicionamiento personal, decir, ok, yo voy a ser coherente también, no nada más en la manera que consumo, sino en dónde contribuyo con mi trabajo a una organización con propósito, es que la invitación que se hace en esta idea como de reinventar la manera en que colaboramos, cuando decimos, ahorita lo que decían como de hablar hacia afuera y decir, no, es que me quejo, que mi jefe, que me explotan, y cuando en las organizaciones con las que yo colaboro estamos cambiando esa lógica, decimos, ok, ya aquí nadie va a mandar y no va a haber jefes, entonces todo el mundo se empieza a espantar porque dice, ¿para dónde corro y quién me va a decir qué hacer? O sea, no sabemos qué hacer con el poder cuando lo tenemos, para tomar las decisiones que tenemos que tomar desde nuestra trinchera y desde nuestro rol o roles que tenemos dentro de la organización. Entonces, cambiar también esos hábitos de poder son otro de los grandes retos creo que nos enfrentamos a nivel interno, para poder entonces estar empoderados dentro de la organización, como vecinos, en el barrio, en la ciudad, porque le estamos dejando esa responsabilidad, como bien dice Adolfo, a otros. Y eso no se vale. En estos momentos de transición y de crisis, dejarle la responsabilidad al gobierno que responda por mí, está. Si yo hiciera lo que López Obrador, mi presidente, dice, no estaría yo resguardado en mi casa, protegiendo a mi familia y hablando con mis vecinos, amigos, para que nos protejamos por la oleada que pueda venir, ¿no? Entonces no podemos dejar esa responsabilidad. Me callo. Si puedo complementar una cosa, Pablo, hay un punto y lo digo rápido, hay un punto interesante en lo que has dicho, Alan, que es las empresas que no se adapten, ¿no? O no sean resilientes, no comparten esos valores que yo comparto 100% contigo, morirán. Claro, morirán en el tiempo, ¿no? Pero creo que aquí es cuestión de muerte seguro, venga, estamos de acuerdo, pero muerte lenta o muerte rápida, ¿no? Entonces, eso normalmente va a venir por situaciones externas, ¿no? Si vemos ahora mismo la situación que estamos viviendo a nivel global, aunque según qué continente o qué países está llegando, ¿no? De forma paulatina, pero es una situación completamente globalizada. Aquí en España, ahora ya sí, es una situación que nos creemos todos y que somos todos o la mayoría conscientes, ¿no? Entonces, si tú de repente ves aquí en España, ¿no? Pongo el ejemplo, cómo una de las instituciones más poco transgresoras del mundo, de la historia, como es la universidad, que lleva siendo y lleva funcionando de la misma forma pues los últimos 100 años, ¿no? En cuestión de una semana, han dado la vuelta por completo a todo su modelo que llevan 100 años haciendo para no morir en una semana, porque ha venido la pandemia, que es la mayor crisis, y ahora de repente, claro, todos los alumnos se quedaban sin dar clases, así que tienen que pasarse a lo online, ¿no? Que para nosotros seguramente sea algo muy natural, pero para un profesor, para un claustro, para docentes que llevan 30 años dando clases en una aula, hacer un Zoom es una auténtica locura, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es, de repente, tienen delante la muerte rápida. O te adaptas en una semana o vas a desaparecer. Y qué pena es que tengamos que llegar a afrontar y a tomar decisiones o a generar soluciones cuando tenemos la muerte tan cerca, ¿no? O tenemos que llegar a este nivel de extremo. Una pandemia global para que una universidad o cualquier centro, cualquier empresa entienda que hay otros modelos de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto no sé, es interesante, ¿no? Y luego hay otra cosa que también quería complementar, que yo antes he respondido muy rápido, pero ahora estaba pensando en lo que estaba diciendo, y yo y lo creo realmente, ¿no? En la responsabilidad que tenemos como
persona, ¿no? En tomar decisiones para poder cambiar las cosas, pero también hay que pensar, y yo soy el primero que normalmente no lo pienso porque estoy en una situación pues digamos, de bienestar, ¿no? Entonces, yo hablo desde mi situación de bienestar. Entonces, yo desde mi situación de bienestar, como tengo la capacidad de poder elegir, digo, pues claro que puedo elegir si me compro una camiseta o otra cosa. Pero no olvidemos que un altísimo porcentaje de personas no vive en una situación de bienestar, por tanto, no puede elegir, por tanto, va a seguir alimentando una rueda de forma consciente o inconsciente, da lo mismo, va a seguir alimentándola, ¿no? Y por eso, ¿no? En este sentido, nosotros, como Bridge, intentamos trabajar en esa línea, ¿no? O sea, creemos en la importancia de poder empoderar, capacitar y generar capacidad a personas que no la tienen para que puedan tomar decisiones, ¿no? Y para que puedan crearse, ¿no? Su realidad, ¿no? Y creo que es un punto también importante porque hay veces que se nos olvida, según evidentemente desde donde hablamos cada uno, que es desde nuestra realidad, que hay mucha gente que está en situaciones diferentes a la nuestra. Por tanto, la rueda no solamente la componemos personas como nosotros, sino personas de todos los extractos posibles. Y muchas veces, si no tienes la capacidad, si no tienes la capacidad, no puedes decir en base a un mismo concepto de libertad que podemos tener tú y yo, ¿no? No lo sé. Simplemente por remarcar eso, que creo que es importante sensibilizar en ese sentido bueno, el que sí somos diferentes o tenemos capacidades de decisión distintas, ¿no? Muchas veces. Gracias, Adolfo. Bueno, y creo que al final se trata justo de eso, ¿no? De estar más atentos y saber realmente en dónde podemos hacer cambios dicen que hay cosas que no tenemos que reinventar, pero hay otras que sí, ¿no? Y bueno, me gustaría leer unas preguntas que ya tenemos aquí. Una es de Ana, que bueno, primero les agradece el espacio y que estén hablando ustedes, Alan y Adolfo. Y pregunta, me gustaría saber si podrían contarnos un poco más acerca de la gobernanza compartida, como la holocracia y la sociocracia que ha comentado antes Alan, como mejora de las organizaciones internas de equipo y de las organizaciones. Bueno, un poco para dar contexto, entonces, en este libro que se llama Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux, hace una investigación sobre organizaciones, ¿no?, en el mundo. Y dice, habrá otro tipo de organizaciones en el mundo que está llegando a un nivel de evolución nuevo o están planteando como un nuevo paradigma organizacional y usando la teoría de integral de Ken Wilber hace una serie de clasificaciones de estadios o paradigmas de organizaciones. Y una de ellas se va encontrando que es un nuevo tipo de organización que tiene 3 características y le llama TIL, organizaciones TIL o turquesa o ópalo. Y habla que tienen 3 características que son organizaciones que se guían por un propósito, que ya comentamos antes, que sus equipos son autogestionados, y que buscan crear las condiciones para que los colaboradores puedan llegar en plenitud. Quiere decir que no tengas que ser Alan afuera, una persona, y cuando estás en el trabajo te pones una serie de máscaras para sobrevivir en el espacio laboral. En la parte de la autogestión se plantea la pregunta, ¿cómo puedes crear una organización en donde el poder se distribuye y no a fuerzas es una organización horizontal, porque va a haber jerarquías de roles y de círculos en estos modelos que ya mencioné, sino que podemos tener claridad de qué decisiones podemos tomar cada uno y podemos participar en esas decisiones por medio de diferentes mecanismos de toma de decisión. Entonces, la gobernanza compartida es cómo gobernamos esta organización de manera compartida. Y el gobierno, ¿no?, y la gobernanza tiene que ver como quién y cómo se toman las decisiones. En este tipo de organizaciones sociocráticas, por ejemplo, ya hay cooperativas, escuelas que operan bajo este sistema, se toman las decisiones por consentimiento y se estructura la organización por círculos. Vamos a llamarle departamentos o áreas, pero son círculos de trabajo de gente que ese círculo tiene un propósito que contribuye o tiene funciones que contribuyen a la totalidad de la organización.
La holocracia es un planteamiento similar con algunas adecuaciones. La sociocracia lleva años que se escribió sobre ella en los 60, 70 y se ha ido evolucionando. Y la holocracia es un invento con cosas de la sociocracia y otros, en donde plantea que la organización está conformada por círculos y roles y las personas pues le damos vida a esos roles que estructuran la organización. La toma de decisiones de la gobernanza es por procesos integrativos, se llama, y las decisiones individuales que yo puedo tomar desde alguno de mis roles, pues las tomo porque tengo el poder y me han dado el poder de tomar la decisión conforme a mi mejor criterio y alineado al propósito de la organización. Hay una forma de toma de decisión que propone Frederic Laloux, que descubre más bien él, en estas organizaciones autogestionadas, que es la toma de decisión por consejo. Quiere decir, yo tengo que tomar esta decisión porque estoy encargado del marketing de la organización y voy a decidir cuánto se va a invertir en el marketing digital de mi empresa. Ahora, pero sé que ha habido otras experiencias en la empresa y voy a preguntar, voy a buscar el consejo de esas otras personas con más experiencia, internas, externas, y con ese input voy a tomar una decisión, ¿no? Y entonces una toma de decisión por consejo. Yo la voy a tomar a manera individual, pero busco el consejo de quienes tienen más experiencia y o de quienes van a ser afectados por la decisión. Entonces, bueno, todos estos elementos y otros varios más componen, ¿no? A lo que podríamos llamar una gobernanza compartida dentro de una organización. Hay mucha información, si ustedes ponen holocracia, sociocracia en línea, yo recomiendo para el tema de sociocracia buscar sociocracia práctica. Es una página que tiene muchos insumos sobre eso. Si buscan holacracy con Y, ahorita lo pongo en el chat, hay una página con muchos recursos en el que pueden entrar y haciendo el anuncio en transición.coach también tenemos información sobre más de esto, ¿no? Hay algo, Karen, que a mí sí me gustaría compartir también. Como os comentaba al principio, nosotros como Bridge for Billions somos una organización que tiene un modelo de gobernanza TIL, o bueno, llevamos 2 años trabajándolo y aprendiendo, ¿no? Como os decía al principio, ¿no? Entonces, hay muchas de las cosas que ha comentado Alan que me han resonado mucho, ¿no? Y que nosotros intentamos poner en práctica. Y quería hacer un pequeño apunte y también pedirte tu opinión, Alan, sobre esto, porque creo que para que un modelo de autogobernanza funcione, como estos modelos que planteamos ahora, hay un punto importantísimo que no siempre se plantea en la teoría, que luego en la práctica, cuando empiezas a trabajar, ves la importancia que tiene, que es que cada miembro de la organización, cada miembro que compone, ¿no? Y que forma parte de la organización, realmente entienda, compre y asume el propósito, ¿no? El por qué, el para qué que hablábamos antes, que realmente haga casi que suyo o suya esta organización, porque si no, hace falta tal nivel de proactividad constante, al menos eso es un poco mi experiencia en Bridge, para tú poder autogobernarte, ¿no? Y poder tomar decisiones y poder buscar el consejo, como tú decías. Tiene que salir de ti, ¿no? Y tienes que tener una proactividad casi que constante, la cual no estamos acostumbrados a tener, la cual el modelo normal de gestión, el modelo de gobernanza en cualquier o la mayoría de empresas que aún no están trabajando de esta forma, no es ni cómo se nos educa, no es ni el tipo de estímulos que solemos tener, ¿no? Digamos que el problema, ¿no? El reto viene de base. Entonces, un aprendizaje como Bridge, ¿no? Aquí hablo en nombre de Bridge, creo que hemos tenido que para que este modelo funcione, tenemos que asegurarnos de que las personas que son parte del equipo entienden esto de esta forma, ¿no? Vienes aquí para sentir que esto es tuyo, porque lo es, y que tienes que hacerlo tuyo, y que el sentimiento de proactividad y de proponer y de buscar la respuesta y de hacer y de autocrítica y de reflexionar, ¿no? Creo que requiere más trabajo al principio y que si encuentras, ¿no? El modelo en el que todas las piezas engranan y encajan, entonces es una maravilla, ¿no? Pero creo que hace falta y también un poco por romper a veces el mito que se puede tener de modelos perfectos, hace falta trabajar bastante para conseguir que el modelo funcione. No es sencillo. Gracias. Tenemos otra pregunta, está dirigida para Alan, pero también me gustaría preguntársela a Adolfo y dice, específicamente para Alan, ¿cuál es el estatus del ecosistema emprendedor en México?
y cómo ha cambiado el apoyo y el crecimiento del mismo con este nuevo gobierno. Entonces digo, creo que esa sí es muy dirigida a Alan porque estás en México, pero también me gustaría preguntarte a ti, Adolfo, que están en el mundo emprendedor y que conocen a lo mejor esos apoyos que existe, no sé tanto si en España o en el mundo, pero que también nos puedas compartir cómo ves que ese ecosistema, perdón, y cómo ha ido cambiando el apoyo y el crecimiento. No sé si queremos empezar igual con Alan, que era una pregunta más dirigida a la parte de México, y luego con Adolfo. Eh, pues yo creo que el ecosistema emprendedor en México ha evolucionado de manera rápida y se ha conformado un ecosistema cada vez más real en cuestión de tener no nada más a emprendedoras o emprendedores sociales, si hablamos nada más de ese nicho, este, sino que también empieza a ver las estructuras privadas de aceleradoras, de espacios de coworking, de inversionistas de impacto, y ha habido una serie de actores como New Ventures, bueno, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que se hace en Mérida todos los años. O sea, toda la parte privada creo que se ha ido fortaleciendo muy bien. En el sexenio pasado, desde dos sexenios atrás, sexenios porque aquí las presidencias federales son de 6 años, entonces al menos de los 12 años para atrás hubo un fuerte impulso por medio del Instituto Nacional del Emprendedor y que este gobierno mató, literalmente cerró ese apoyo porque el enfoque fue repartir dinero a la población diferente, ¿no? Más vulnerable. Si eso está bien o está mal, ya veré, la historia será la que juzgue. Pero la parte emprendedora yo creo que sí lo vamos a juzgar desde ahorita, que ha sido un tiro en el pie, porque la verdad, aunque yo no estaba involucrado, digamos, con ese instituto, que el INA, que estaba en el sexenio pasado, tenía mucha fuerza, ¿no? Y estaban haciendo cosas muy interesantes, muy innovadoras, muy estado del arte, ¿no? A pesar de ser gobierno, que uno luego siente que el gobierno está como 400 años después, bueno, estaba a la par de lo que el sector privado estaba necesitando y exigiendo en el sector emprendedor. Entonces, yo siento un ecosistema o percibo un ecosistema hablando con actores claves como un Juan del Cerro, que está vivo, ¿no? Sigue en ebullición, pero desde el sector privado. Desde el sector público no hay ningún apoyo en este momento. Vale, Karen, bueno, yo sobre todo un poco por hablar de lo que creo que puedo aportarte, os puedo hablar más del ecosistema en España, en cuanto un poco a la comparativa. Yo un poco te diría, por ser concreto, que tenemos los recursos, tenemos las estructuras, evidentemente todo es mejorable y todo puede seguir creciendo, ¿no? Pero tenemos recursos, tenemos estructuras, pero apuntan hacia unos pocos, ¿no? Entonces, no es un sistema, me atrevería a decir que no es un sistema justo, no es un sistema pensado ni mucho menos para la mayoría, es un sistema que digamos, al que tienen acceso pues cierto número limitado de empresas, de emprendedores, de una forma un poco con unas metodologías o con unas formas pues a veces poco eficientes. Y entonces es una pena, ¿no? Porque es verdad que nos encontramos muchas veces países con que no tienen las estructuras o los recursos, ni económicos, ni de conocimiento, de capacidad. Creo que España sí la tiene y sigue mejorando, pero que sí tenemos una buena base. Pero no tenemos la estructura creada como, digamos, enfocada a ayudar al máximo número de personas posibles. Y luego lo que sí hay es una parte importante que eso no sé si tiene que ver con cultura o tiene que ver simplemente con las personas que en este caso lideran en ciertas estructuras. Hay un problema importante con una cuestión de ego puro. Al final en España decimos, son chiringuitos, ¿no? O sea, son parcelas de cada uno, están muy estructuradas, cada parcela pues tiene a una o dos cabezas importantes que lo que al final busca al final del día o de la noche es sentirse mejor con uno mismo, parece, pero el que piensa poco realmente lo que el emprendedor de base necesita. Entonces, muchas veces lo que ves es casi la competición entre las parcelas, ¿no? Tanto privadas como públicas, ¿no? Y al final el que
sufre esa competición y el que no participa en ninguna forma es el emprendedor de base, que lo que quiere es generar una solución con una propuesta de valor o un problema concreto que nadie está resolviendo o donde puede poder aportar algo. Entonces, esa es la parte crítica, ¿no? que os puedo plantear sobre el ecosistema en España, porque la parte positiva ya la tenemos. Entonces, ¿para qué hablar tanto de ella? Porque a veces se nos olvida y nos aplaudimos mucho cuando hay muchas cosas que se siguen haciendo mal. Es curioso, en una ciudad, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Como Madrid, que es la capital de España, no me atrevo a nombraros una organización que yo tenga de referencia en el ecosistema, ¿no? O sea, no hay una organización que aglutine, que englobe, que agrupe, que conecte actualmente, ¿no? Y que lleve tiempo trabajando, ¿no? Entonces creo que eso es señal de que se están haciendo las cosas por individual y que cada uno hace su guerra y que entonces, bueno, pues luego los resultados evidentemente pues son los que son, ¿no? Bueno, también está conectado Pablo Giner y normalmente siempre nos ayuda con preguntas. No sé si quieres comentar algo, Pablo. Sí, bueno, yo lo que quería comentar es que sobre empresas con propósito he visto que había un poco más de acuerdo con la definición entre los dos, pero con empresas sociales donde he visto más la diferencia. Y lo que quería saber es si vosotros habéis encontrado en algún momento alguna empresa social que consideráis que no debería ser calificada como empresa social y si consideráis que debería haber una legislación más concreta sobre cómo funciona una empresa social, porque por mi experiencia en varios países o no está legislado o es muy laxa esa legislación, para que no se use como un greenwashing al fin y al cabo. Pues yo solo puedo comentar rápido de México. No hay una legislación. Se ha ido construyendo la definición bajo quienes participan en el sector. Hay un vacío y hay un vacío de cómo constituir formalmente, ¿no?, la figura jurídica de las empresas, y lo que he visto es que muchas acaban teniendo un modelo híbrido, le llaman, ¿no?, que es ser una sociedad anónima o una sociedad anónima con lo que llaman aquí una SAPI para poder tener inversión, y la juntan con una ALA que es una acción civil, ¿no? Entonces tienen como dos entidades sobreviviendo bajo una misma marca para poder acceder, ¿no?, tanto a recursos de financiamiento para poder hacer el proyecto que están desarrollando, como también para poder dirigir recursos, ¿no?, de lo que generan a otras acciones o estrategias dentro de esta idea de ser realmente una empresa social. Entonces, en México hay un vacío y las emprendedoras y emprendedores han tenido que improvisar, ¿no?, el modelito. Ahora, yo creo que no me siento con la autoridad para decir debería haber una legislación, porque creo que el concepto irá evolucionando. Entonces, de hacer una legislación ahorita que se llama empresa social, como decía Adolfo al principio, que no, ya ese término cada vez le gustaba menos, es que mañana puede llamarse de otra manera, ¿no? Es como en el turismo, va evolucionando todo el tiempo los conceptos y legislas de turismo sostenible y hay como 10 otros términos, ¿no? Entonces, el aparato legislativo no responde suficientemente rápido para las necesidades de poder definir claramente y ponerle normas y criterios, lineamientos para especificar qué sí y qué no es, ¿no? O sea, en México, ligándolo más al sector ecoturístico con el que yo he colaborado, pues se hizo una norma de ecoturismo que fue un esfuerzo monumental de desarrollo y luego de empezar a implementarlo, pero como ha evolucionado el mercado, y la palabra ecoturismo tuvo su auge en su momento, a finales de los 90, principios de 2000, ahora ya es irrelevante, ¿no? Entonces ahora se está hablando ya de turismo regenerativo. Entonces ese esfuerzo legislativo por decir quiénes sí, quiénes no, ya no es útil, ¿no? Entonces pondría en duda si es necesario. Por mi parte, completamente de acuerdo. Creo que el esfuerzo no debe ser, o sea, que lo que, hablando muy rápido, ¿no? Y muy, digamos, muy poco, lo que menos necesitamos son leyes o nuevas leyes o esfuerzo en leyes. Porque como dice Alan, las leyes se quedan pequeñas y normalmente vamos más rápido. Entonces, creo que, como le he dicho al principio, a mí el concepto, como ya recalcaba Alan, de emprendimiento social cada vez me gusta menos o cada vez me parece más
nos hace más daño que cosas positivas, porque como que nos diferencia, nos pone una etiqueta o nos la ponemos nosotros. Creo que hay que buscar otras fórmulas de trabajar este concepto y de, como decía al principio, de abrazar a las que no se consideran sociales o a las que no consideramos sociales para que entiendan o para que nosotros entendamos. No sé, creo que debemos abrir más vías de diálogo, más que ponernos etiquetas todos, porque al final seremos un supermercado, cada uno en su fila del súper con sus etiquetas y no ofreciendo un valor común, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo con que una ley no cambiaría nada, no ayudaría mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Vosotros creéis que el hombre por naturaleza es bueno? Porque con todos estos nuevos paradigmas y esta nueva sociedad parece que cada vez la persona individualmente va a tener más responsabilidad. O sea, estos nuevos paradigmas de empresas que dan más poder a la persona como individuo. Y también a nivel de consumidor estamos viendo que cada vez individualmente tenemos más poder. Entonces, realmente parece que la sociedad está evolucionando hacia, al menos las personas que tenemos estas oportunidades de elegir, como habéis dicho, que cada vez están más en manos nuestras como individuos. Y eso, o sea, aparte de, para evolucionar de manera positiva, que el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, ¿cuál es vuestra reflexión a propósito de esto? Vale, empiezo yo si quieres. ¿Alan? ¿Sí? Que tengo la respuesta ya aquí, ¿no? Porque si no se me olvida. ¿El ser humano es bueno por naturaleza? Sí, pero porque cuando nacemos, ¿no? Por naturaleza nacemos, creo que más que buenos o malos somos inconscientes. No somos, ¿no? Y empezamos a ser en base a hábitos, comportamientos, aprendizajes, experiencias que tenemos, ¿no? Y en base a eso pues se genera una personalidad, ¿no? Que va haciéndose con el tiempo hasta que llega un momento en el que ya cada vez somos menos esponjas y es con lo que nos ha tocado o hemos decidido vivir, ¿no? Así como explicación poco teórica de la evolución del ser humano, ¿no? Yo la pregunta la cerraría un poco más y es, entiendo la reflexión, entiendo de dónde viene y por dónde vas, pero ¿es bueno para quién? Porque si piensa en su familia y en su entorno, pues seguramente sí, seamos todos muy buenos, pensando en los más cercanos y en los más nuestros, porque son los que más nos duelen, los que más vemos, lo que más pensamos. ¿Esas acciones implican que tengamos un efecto positivo en nuestro segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto círculo? Es decir, los que ya no vemos o no son tan nuestros. Pues seguramente no, sí, a veces no somos tan conscientes. Por tanto, a lo mejor a veces sin quererlo, sin pensarlo, estamos tomando decisiones que afectan negativamente a otros, aunque no sea nuestra principal, digamos, razón por lo que lo hacemos. Y otras veces, pues sí, hay gente que toma decisiones negativas sabiendo que va a afectar negativamente a otras personas, ¿no? Me gusta pensar que las menos, que somos más inconscientes y estúpidos que malos. Claro, pero a veces eso puede ser también por comodidad, ¿no? O sea, que nos conviene seguir viviendo en la inconsciencia y no informarnos para saber cómo están afectando realmente a nuestras decisiones, ¿no? Y más que informarnos, porque informados estamos, aunque sea sin querer. O sea, si es que te despistas y te meten una noticia por un oído y te meten otra por el otro. Es más una cuestión de no me apetece ser tan consciente, no me apetece, ¿no? Estoy aquí un rato viviendo, pensar tanto, ¿no? Qué pereza, ¿no? Porque además mi entorno tampoco lo favorece. No veo, o sea, no tenemos, ¿no? A personas, como decía al principio, con un propósito claro, vivimos en automático muchos. Entonces, bueno, al final se me pega lo que tengo cerca, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Cuando conoces a personas, ¿no? Pues súper concienciadas, súper coherentes, ¿no? Voy a irme al estereotipo, ¿no? Concienciadas, coherentes, críticas, ¿no? Que tú dices, wow, es que te paso el algodón y estás limpio, ¿no? Es perfecto, ¿no? Estas personas, si mira a su alrededor y mira a su entorno, son personas normalmente como él o como ella, ¿eh? Entonces, claro, es normal porque su entorno es este. Entonces, por tanto, ¿hace esa persona que sea más buena o más mala? No, es más consciente porque se ha creado un entorno consciente. En la mayoría, pues no tenemos esos entornos conscientes, por tanto, actuamos por repetición. Somos animales que actuamos por repetición e intentamos hacer el menor daño posible. Y
y si hago daño que no se enteren y por tanto si no se enteren no ha pasado nada, ¿no? Si tenemos hasta canciones, ¿no?, que dicen esto ahora mismo, que están de moda, ¿no? Entonces, malo, yo quiero pensar que malos no somos, lo que somos es inconscientes, vagos, somos muy egoístas y somos muy de carpe diem, ha hecho mucho daño, ¿eh? Muy de, como vengo aquí para un rato, pues pienso en los míos y en poco más, ¿no? Que lo entiendo, soy el primero que pongo el mea culpa delante, pero creo que la definición no es malos, en una mayoría. Mi primera respuesta es el yo no sé. Creo que es una pregunta mucho más profunda. Lo que sí puedo saber es la elección que tomo, ¿no? Y que decido creer o no confiar en las personas, ¿no?, en general. De cómo van a reaccionar ante algo. Esta idea de que somos egoístas, si fuera así en México, tanto en el terremoto del 85 como en el 2017, la gente no saldría a las calles y salieron. Si fuéramos egoístas, no aplaudiríamos a las 8 de la noche agradeciendo a quienes están allá afuera haciendo su trabajo. Entonces, creo que es un tema de decisión. A mí, una de las cosas en temas de administración y gestión organizacional, una teoría que es la teoría de X y la Y, ¿no?, de motivación, y es cómo motivamos y comprometemos a gente que trabaja en una organización. Y hay dos parámetros. Uno es, creemos que la gente necesita motivación extrínseca, necesita, porque no sabe tomar decisiones, no sabe ser independiente, tal. Entonces es como la gente no puede tomar buenas decisiones, la gente es mala, ¿no?, y hay que controlarla. Y la otra, la Y, es necesita simplemente el espacio para poder llegar a sus motivaciones intrínsecas, necesita espacio, necesita las herramientas, necesita la plataforma, el sistema, para poder hacer lo que tenga que hacer en pro de este propósito de la organización. Entonces, para mí, uno tiene que tomar la decisión. No sé si la gente, el humano es bueno o malo, lo que sí sé es que yo decido que sea bueno, ¿no? Y confío entonces en ese planteamiento para en el momento en que colaboro con alguien, ya sea en mi barrio o en la organización, y cuando contrato a alguien, estoy confiando en que vas a hacer lo mejor. Ya después, como lo trato a esa persona y le pongo controles y tienes que, ¿no?, cumplir con todas estas exigencias, entonces en realidad no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ser consciente de eso, decir, sí, yo creo en la gente y la gente es buena, y poner todos los controles internos porque realmente no confío en cómo van a gastar el dinero, ¿no? Y encontrarte con organizaciones, empresas de consultoría, como en Ecoturismo Genuino, que le piden, ¿no?, si vas a salir a campo a hacer trabajo, tienes que decir cuánto vas a gastar, tienes que regresarlo y decirme todo lo que te gastaste y darme todas las facturas de lo que gastaste. A un modelo diferente de cuánto dinero necesitas para salir. Pues necesito 5,000 pesos. Va, ahí está, te lo depositamos a tu cuenta. Y nos regresas lo que no te gastaste, ¿va? Claro que hay que tener facturas y tal para cumplir la parte fiscal, pero bajo una lógica de confiamos en que el dinero va a ser usado para lo que tiene que ser usado, ¿no? Entonces, la decisión creo que también es individual, es decir, no sabremos si el humano es bueno o malo. Yo, una parte creo que es intrínseca, el otro sí es definido por el entorno, pero son esos dos elementos todo el tiempo trabajando en decidir si seremos buenos o malos al final del día, pero yo decido que la gente es buena en sí misma, ¿no? Y entonces desarrollo y gestiono y opero una organización bajo esa lógica. Porque si no, entonces creamos las organizaciones tradicionales que conocemos, ¿no? Que controlan, que mandan, que dicen, que limitan, ¿no? Y esas no son las organizaciones que necesitamos. Yo lo que sí creo que al ser humano lo que sí, bueno o malo, le va a la marcha. También decimos aquí. Es decir, igual, no hago de nuevo la misma alusión. O sea, parece mentira que tengamos que, y parece que siempre es igual, como no lleguemos a situaciones extremas, cuando llegamos a una situación extrema sale lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, ahora mismo, haciendo alusión a lo que decía Alan, situación extrema y te pasas una vuelta por redes sociales o por cualquier plataforma digital y ves miles de iniciativas
desde el corazón y desde lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, volcadas únicamente a ayudar, ¿no? Porque entendemos que como somos parte de un colectivo global que es el ser humano y estamos en peligro, pues ponemos lo mejor de nosotros en intentar desde nuestro campo solucionar, ayudar o contribuir, ¿no? Entonces, claro, yo sí pienso en base a eso que somos buenos porque el gran porcentaje del mundo está o activamente ayudando o activamente quieto, que para este caso pues es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Por lo tanto también estás ayudando. Pero parece mentira que tengamos que llegar a este tipo de situaciones siempre para poder actuar, ¿no? como un equipo colectivo. Creo que hay muchas reflexiones ahora, ¿no? En torno a esto, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero es el momento, se dice mucho que es el momento de pensar y de pensar ahora y de pararse y de poder reflexionar y de poder... No, es el momento de pensar, reflexionar y hacer, ¿no? Y pensar y reflexionar y aprender. Pero hay falta una parte de acción importante, ¿no? Porque si simplemente pensamos, pues bueno, parecerá un sueño o una pesadilla según cómo lo vivas. Y cuando todo pase, pues volveremos a la normalidad, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para reflexionar qué tipo de equipo somos como colectivo y qué tipo de equipo queremos empezar a ser, empezando hoy, juntos, ¿no? Sin tener que llegar a una pandemia económica y sanitaria cada pocos años, espero, ¿no? Para que aprendamos, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano es bueno, tío. Es bueno. Gracias. Bueno, pues ya estamos terminando, ya se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría igual invitarlos a una reflexión final y a lo mejor alguna que nos compartan cómo ven que vamos a poder continuar con estos emprendimientos sociales y los que estamos involucrados de una u otra forma en emprender o que conocemos proyectos sociales, pues si nos pueden dejar algún mensaje a nosotros que estamos empezando, ¿no? Y que estamos entrando en este ecosistema y que creo que podemos hacer las cosas diferentes, pero también necesitamos escuchar a la gente que lleva más tiempo y nos puede orientar un poco, ¿no? Con sus comentarios, ideas y bueno, esa sería como mi invitación para esta reflexión final de cada uno. Voy yo. Este, desde el trabajo que yo hago en acompañar a equipos que están buscando reflexionar sobre la manera en que trabajamos, voy a hablar yo entonces de lo interno, del trabajo que tendrá que hacer internamente la empresa social. Creo que lo más importante es, uno, tomar conciencia del cómo estamos funcionando, cómo operamos como individuos y como equipo, y darnos cuenta de que hay cosas que desaprender. O sea, sí hay que aprender muchas cosas nuevas, pero también hay que desaprender muchas cosas. Entonces, la invitación para mí es estar abierta a la posibilidad de aprender nuevos modelos, pero sobre todo darme cuenta de las cosas que tengo que desaprender para poder entonces, como equipo, hacer un impacto a nivel interno y hacia afuera. Yo creo mucho cada vez más que está padrísimo querer cambiar al mundo, pero si no cambiamos, el efecto que podamos tener en el mundo está incompleto, digamos, ¿no? Entonces esta frase, creo que de Gandhi, de sé el cambio que quieres ver en el mundo, es fundamental, ¿no? A nivel personal, a nivel organizacional, para poder entonces contribuir con tu granito de arena al mundo. Y la otra, no sentirse Superman y Superwoman porque tengo una empresa social y que voy a cambiar el mundo y que los pobres yo los vengo a rescatar. Porque entonces caemos también en locuras y en egos que no nos permiten ver más allá, ¿no? Entonces, contribuir con lo que me toca contribuir, ¿no? En el movimiento del tiempo y con lo que me exige el momento. No sé en qué, acabo de estar viviendo con estos tiempos, pero con mis hijos que aún están pequeños, hay una frase del Señor de los Anillos, ¿no? No es, los cambios están aquí, están sucediendo allá afuera, es el tiempo que tenemos y que decidimos qué hacer con nuestro tiempo ante estas crisis que estamos viviendo y que cada vez van a ser mayores.
Gracias, Alan. Adolfo. Sí, y yo un poco por complementar, completamente de acuerdo con todo lo que comenta Alan y cogiendo el relevo a lo que comenta o lo que él dice del Superwoman o Superman, eh, no lo somos, vamos a dejar de creérnoslo y yo por dar otra perspectiva creo que es importantísimo que entendamos que no vamos a ningún sitio solos y que no vamos a conseguir absolutamente nada solos, pero de verdad, pero o sea, vamos a intentar esto ya de verdad meterlo dentro de nuestro ADN de alguna forma, porque igual que no hemos venido a este mundo solos, han tenido que pasar cosas, ¿no? Una concatenación de sucesos para que ocurra, tampoco vamos a evolucionar como sociedad o como colectivo o como equipo, como lo queramos llamar, solos, ¿no? No vamos a tener el impacto que como individuos podemos tener solos, ¿no? Entonces creo que es importantísimo para cualquier emprendedor, para cualquier persona en general, entender, como dice Alan, en qué punto está, de dónde parte, con qué herramientas digamos, tiene, ¿no? De forma intrínseca y con su entorno, y a partir de ahí buscar la ayuda, buscar la colaboración, crear los lazos, crear las conexiones. Es decir, que estemos ahora mismo aquí en esta llamada, creo que es una buena forma, ¿no? de ejemplificar y hacer el cierre. Esto al final es una colaboración entre personas que comparten una forma de entender una parte del mundo y que quieren sumarse, tanto los que hablamos como los que estáis aquí escuchando, participando, porque igual tenéis interés en esto, ¿no? Y sabéis o entendéis que si escucháis o aprendéis o os hacemos ver otra forma o simplemente complementamos lo que ya pensabais, podréis llegar un poco más lejos, ¿no? Igual a mí, conoceros, escucharos, ¿no? Entonces creo que esta sensibilidad es importante si de verdad queremos crecer como colectivo. Si queremos crecer como individuos, entonces no tengo nada que comentar aquí. Simplemente quédate en tu casa y pásatelo bien viendo Netflix o cualquier otra cosa, ¿no? Las otras cosas más. Pero si queremos crecer como colectivo, creo que es importante que nos tendamos más las manos y que se acompañen de hechos reales y que no se quede solamente también en hablar e entender las manos, ¿no? Sino que se acompañe de hechos, ¿no? Y eso es un poco mi reflexión. Pues muchas gracias a los dos y a toda la gente que se quedó a escuchar la plática. Digo, no sé, también ahorita les doy la palabra a Pablo Menéndez para que se despida, pero bueno, a mi parte, muchas gracias. Creo que sí, los que estamos apenas emprendiendo en algo social, tenemos mucho, mucho que aprender de otros proyectos, de otras personas, para igual conocer en dónde ha habido fallas y a lo mejor proponer nuevas cosas. Y me llevo mucho esto, ¿no? De que no nos queramos sentir Superwoman o Superman, porque a veces igual el punto no es hacer algo para uno o para sentirse bien uno, sino como decían, ojalá podamos contribuir con algo y que ese algo tenga algún efecto positivo, ¿no? Y entre más personas seamos mejor. Y algo que estamos viendo Pablo y yo ahora con todas estas sesiones virtuales es que hay mucha apertura de cooperación y hay que usar esas ganas de cooperar para crecer más en conjunto, porque creo que si seguimos solos, pues esa acción se queda muy pequeña. Y si somos muchos los que estamos sumando, pues podemos justamente crecer esa red de apoyo y de que se haga algo positivo, ¿no? Por muy grande o poco que sea, que dejemos algo. Así que, bueno, gracias. Ahí le cedo la palabra a Pablo para que se pueda despedir. Y yo también muchas gracias a los dos invitados de hoy por compartir vuestra experiencia y reflexiones, y también a los que han querido asistir y se han quedado todo el debate. Y yo, reflexión, quiero incidir en lo que comentaba bastante Adolfo de la parte de la acción. O sea, que realmente los que nos sintamos impulsados a actuar y a hacer las cosas de manera diferente, tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y hay que, como dice también Karen, pues unirse en este propósito. Y los que ya tenemos estas ganas de involucrarnos y poder contribuir a un mundo mejor, tenemos que ponernos manos a la obra y actuar. O sea, no se puede quedar en ese debate o en esa reflexión y luego no hacer nada. Obviamente nos vamos a equivocar y vamos a aprender por el camino, vamos a cometer errores, pero sí que creo que es importante que asumamos esta responsabilidad individual que tenemos, porque ya sabemos que vivimos en una sociedad súper interconectada, que todo lo que hagamos tiene repercusión. Entonces, pues
o sea, animar a la gente que ya tiene ese impulso interno que haga lo que pueda y que empiece a actuar aunque tenga miedo, aunque pues la incertidumbre que vivimos no acompañe como a dar ningún apoyo ni seguridad, pero que hay que ponerse a actuar. Ay, perdón, no puse mi... Sí. Les decía que gracias a todos y que buenas noches por ahí España, buenas tardes en México y bueno, esperamos que podamos seguir participando en estos encuentros. Muchas gracias. Gracias por organizarlo, chicos. Muchas gracias. 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 Un abrazo. Gracias, suerte.